Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén ustedes escuchando. El día de hoy voy a distraer su valiosísimo tiempo porque quiero hacer una reflexión muy personal, una reflexión personalísima y no la quiero dejar pasar. Creo que iniciaré con describiéndoles una fábula que es atribuida a Esopo que le llaman el pastor mentiroso. El pastor mentiroso tiene una moraleja que advierte contra la mentira y el abuso de confianza. La enseñanza de esta obra literaria es la defensa del valor de la sinceridad y la confianza que pueden llegar a tener las personas sobre esta, porque un mal uso de esta puede hacer perder la credibilidad. El pastor llega a perder la credibilidad por el abuso de la presunción de buena fe de sus conciudadanos, provocándole un grave prejuicio a su rebaño, dañando su fuente de subsistencia económica, además de una pérdida sentimental. Nadie cree a un mentiroso, ni siquiera cuando dice la verdad. Así me he sentido desde hace un par de años, cuando en 2012 se produjeron las primeras reformas sustanciales a la Ley Federal del Trabajo, misma que permanecía casi intacta desde 1970. A pesar de que la iniciativa presidencial constó de 243 artículos que se reformarían, 121 que se adicionaban, 41 que se derogaban y 17 disposiciones transitorias, muchos abogados y expertos litigantes decían: no pasa nada, son modificaciones de forma, nunca se va a aplicar. Yo estuve muy atento a todas las modificaciones, impartí varios diplomados dando cuenta de ellas y preparando material para hacer que los interesados pudiesen hacer planeación estratégica y táctica sobre las modificaciones de ley que afectarían a sus centros de trabajo. Inclusive, preparé una cédula de cocertificación en donde el responsable de recursos humanos, en una forma muy sencilla, podría tener claramente visibles sus brechas entre la situación actual y la situación a la que debería de tener en todas y cada uno de sus puntos torales de la ley. Siendo muy honestos, muy pocas personas atendieron a este llamado. A muchas se les hizo interesante el planteamiento, pero estaban muy ocupadas en otros menesteres para atender al llamado de alerta. Un par de años después escuché varios gritos de alerta de algunas personas que decían: ahí viene el lobo, está disfrazado de la NOM 35 y si no me contratas y la atiendes según mis herramientas y consejos, por cierto muy caros en su gran mayoría, te van a inspeccionar y a multar con varios millones de pesos. Me aboqué a estudiar a profundidad la famosa NOM 35, entendiendo su espíritu y finalidad, y concluí que se puede cumplir perfectamente con esta normativa con elementos muy simples y básicos de una buena administración de personal. Tuve la oportunidad de asesorar a algunas empresas y sindicatos en estos conceptos y han tenido mucho éxito y además casi nulos gastos adicionales. Ahora veo nuevamente al lobo, esta vez patrocinado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos y asociado con varias organizaciones mexicanas. Su disfraz es el de lograr que se cumplan a cabalidad los compromisos laborales del TEMEC. Su propósito, que se cumpla totalmente la Ley Federal del Trabajo y las normas emanadas de la misma en todos los centros de trabajo de la República Mexicana. Sus herramientas, varios millones de dólares destinados a implementar una gran fuerza de inspectores de trabajo en determinadas entidades federativas de su interés. ¿Dónde iniciarán? Probablemente en Baja California Norte, Sonora y Nuevo León. ¿Solamente en estas entidades federativas? De inicio, creo que sí, aunque se reservan el derecho de poder incursionar en cualquier territorio dentro de la República Mexicana. ¿Únicamente en empresas de jurisdicción federal? No necesariamente. Tienen el poder de inspeccionar cualquier centro de trabajo. ¿Cuál es mi principal duda o conflicto?
dar la alerta con demasiada anticipación, de tal suerte que se crea que este programa no existe. Existen tantos intereses económicos que probablemente surjan patrocinadores de todo tipo. Mi más grande temor es dar la alerta y no tener quien responda al grito y se ponga en acción de inmediato. Por muchos años, los departamentos de recursos humanos de las empresas se han venido haciendo cada vez más chicos e inmiscuidos en labores 100% operativas que dudo tengan el tiempo y talento para integrar y dirigir un plan estratégico y táctico. Me da mucha pena, pero creo que es algo importante de atender. Este lobo es el más peligroso al que nos hemos enfrentado. Por eso no me quise quedar callado. No soy político, no soy político partidista, soy político de responsable del bien común, del bienestar de mis conciudadanos. Y por eso me gustaría dar una serie de recomendaciones en política laboral y sindical a la próxima candidata o candidato a la presidencia de México, sin importar cuál sea su partido. A final de cuentas, creo que esto es algo que debería ser tomado en cuenta y lo que no quiero es que pase más tiempo para que ocurran cuestiones donde digan todo el mundo se quiere subir al tren, sino creo que lo tengo que hacer detalladamente y creo que lo tengo que hacer sencillo, pero con una gran certidumbre de lo que estoy haciendo. Sé que en estos momentos él o las candidatos están muy ocupados y preocupados por temas de trascendentales a México, por temas de gran trascendencia como seguridad, finanzas y salud. Y creo que están dejando en un segundo tramo, en un segundo plano, los temas de trabajo. Porque me voy a limitar a darle pequeñas cápsulas de atención significativa, cápsulas de aprendizaje significativo para su mejor comprensión, respetando su valioso tiempo para atender asuntos de gran trascendencia. Creo que serían únicamente algunas cápsulas muy sencillas, pero que implican cierta reflexión. La primera sería una gran verdad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no es un basurero político. La Secretaría del Trabajo no es un basurero político. En varias ocasiones, diversos presidentes de distintos partidos políticos nombraron secretarios del trabajo a personas que no tenían conocimiento del tema, pero un nombramiento a nivel secretario es de gran importancia política. Lo ideal sería una persona que conociera el mundo del trabajo, tanto público como privado, y en los ámbitos académicos, industriales, comerciales, gubernamentales y del sector agropecuario, con un amplio conocimiento del mundo sindical y una visión internacional. Difícil de conseguir, por supuesto, pero no imposible. Vamos a poner algunos ejemplos de miembros distinguidos del basurero político de la Secretaría del Trabajo. El primero, Javier Lozano Alarcón, experto en telecomunicaciones y amigo del Círculo Rojo de Felipe Calderón. No tenía una idea de lo que significaba el trabajo. Segundo, Roberto Campa Cifrián, un gran político profesional del PRI y aliado del Baester Gordillo. Esa fue su máxima característica que logró que fuera ser nombrado secretario del Trabajo. Tercero, José Antonio González Fernández, simpático, político profesional, experto en investigación judicial y amigo de Líbano Sáenz, secretario particular de Ernesto Zedillo. 4. Mariano Palacios Alcocer, 2 veces presidente del PRI y gobernador de Querétaro. 5. Rafael Hernández Ochoa, político profesional en gobernación
y gobernador de Veracruz. Sexto, Marat Baruch Bolaños López, político, politólogo, académico investigador por la UNAM y secretario particular de Marcelo Ebrard. 7. Carlos Gálvez Betancur, abogado y político, gobernador de Michoacán y director del Seguro Social. Faltarían muchos más miembros distinguidos de este basurero, pero no quiero quitarles su tiempo. Quiero mencionar a algunos muy pocos, que sí ha valido la pena, que sí han tenido experiencia cercana al mundo del trabajo y que han hecho un buen papel. Rosalinda Vélez Juárez fue directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, procuradora de la Defensa del Trabajo, magistrada presidenta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Segundo, Luisa María Alcalde Luján, secretaria en la Comisión de Trabajo en la 62 legislatura, autora de la propuesta para desvincular al salario mínimo del crédito de vivienda, hija de líderes laborales. Tercero, Francisco Javier Salazar Sáenz, diputado y senador, secretario general de una unión de asociaciones de personal académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 4. Carlos María Abascal Carranza, presidente nacional de Coparmex, creador de la nueva cultura laboral y del diálogo entre el sector patronal y obrero. No quiero mencionar el caso de Arsenio Farel Cubillas por estar lleno de claroscuros, donde unos lo mencionan como un gran secretario del trabajo y otros como un gran abusador. Entonces lo dejaríamos por un lado. Pero digamos, el primer punto es, ojo, la Secretaría del Trabajo no es un basurero político. Segunda recomendación, no caiga en la tentación de quitar programas o cambiarles nombre. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un excelente, solo requiere cambios importantes en su operación. No puede crearse un programa de vinculación cuando la gran mayoría de los jóvenes son invinculables. Esto es, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se hace principalmente con jóvenes que no tenían ni trabajo ni estudio o que habían terminado sus estudios pero no estaban trabajando, los famosísimos ninis, para decirles, ahora te voy a vincular con un centro de trabajo para que aprendas tú algunas competencias que te puedan ayudar a mantenerte en ese trabajo o a poder seguir dentro del mercado laboral. ¿Cuál era el gran problema? Este es un programa que es un programa de vinculación. Y un programa de vinculación requiere de muchos recursos y requiere de mucha supervisión. Se requiere principalmente el decir, no puedo yo vincular a jóvenes invinculables. Esto es, el programa funcionaba muy bien cuando se hicieron algunos experimentos o algunas pruebas, pero el programa está cuando este programa se quiere hacer masivo y donde se dice, oye, y además me interesa no solamente que sea masivo, sino que sea masivo en zonas marginales, en zonas del sureste de la República. Ahí es en donde empiezan los problemas porque, uno, no hay gran supervisión de la gente que va a dar la capacitación, no hay una real vinculación, no hay una supervisión y este programa empieza a transformarse en una lista de beneficiarios, en donde se les paga una determinada cantidad, pero no existe una certidumbre de que el programa esté cumpliendo con su trabajo. Se requiere un propedéutico para enseñar a estos jóvenes competencias mínimas que los hagan vinculable. El peor error es hacer un programa masivo. Se requieren grupos controlados que tengan éxito y que de estos ir aprendiendo poco a poco y multiplicarlos exitosamente, pero muy poco a poco. No convertir este programa en un padrón electoral.
La mejor enseñanza la tendrá si observa bien el programa de trabajadores migrantes. Este es un programa que tiene en la Secretaría del Trabajo probablemente más de 35 años. Se mantiene con un gran éxito y cada año van más o menos 10,000 trabajadores mexicanos a Canadá. Cumplen con sus labores de trabajo, regresan a México y este es un programa que inclusive ya ha trascendido por generaciones. Se podría decir que ya han ido padres, hijos, abuelos, donde es un programa que no se ha politizado mucho, que es un programa que funciona muy bien y es un programa de donde uno dice, no le metas mano, no trates de hacer esto una gran maravilla, manténlo. Yo creo que el programa de los jóvenes es un programa donde se le tiene que invertir mucho dinero porque es un programa que requiere, un programa de vinculación requiere mucha supervisión, pero es un programa donde lo mejor que podría hacer es mantenerlo, pero mantenerlo en bajo perfil, tratando de que obtenga éxitos por sí mismo, no tratando de venderlo de inmediato al exterior como un programa para poderlo vender en otras entidades o en otros países. Es un programa que es sano, que es un programa que tiene unas buenas capacidades, unas buenas calidades, gente que está comprometida, pero tiene que ser un programa que tiene que ser muy, muy cuidado. El peor error sería el tratar de cambiarle nombre o el tratar de explosionarlo. Tercer asunto que me interesaría comentar, el dar alguna voz sobre este asunto sería: cuide al personal de las juntas federales de conciliación y arbitraje. El personal que labora en las juntas federales de conciliación y arbitraje, hay personal muy valioso, con mucha experiencia. No todos son corruptos ni tranzas, pero tienes que tener muy claro que el Poder Judicial no los quiere ni los va a absorber. El problema no va a ser probablemente 2024, sino a lo mejor lo veamos hasta 2025 o 2026. El problema va a estallar en pocos años, cuando se finalice el rezago de expedientes, y yo creo que lo que merecen es ir con todo tiempo, el darles un trato digno, un trato justo, y el ver qué se va a hacer con todo este capital humano que es realmente eh, muy capacitado en lo que fue en su tiempo y pudiera ser aprovechado. No todo, pero es importante. O sea, hay un grupo importante de servidores públicos que en poco tiempo van a tener un gran problema por desempleo. 4, vigile su relación con los líderes sindicales. Usted es una autoridad, no es su amigo ni es su amiga. No caiga en la tentación de que el líder controla al 100% a su sindicato. Los líderes los ponen y los quitan los trabajadores. Es muy común en este tiempo el decir, ahora esta central sindical se está afiliando a determinado partido político, ahora esta central sindical le ofrece su amistad y le ofrece su todo esto. Hay que vigilar mucho la relación con los líderes sindicatos, el tener muy claro de que es usted una autoridad, no va a ser su amigo o su amiga, y no caer en la tentación de que el líder es el que controla a la base. No, señor. La base es la que controla al líder. Quinto punto, sea prudente en su acercamiento con los empresarios. Los empresarios se van a comportar siempre igual que los bancos. Siempre van a exigir reciprocidad. Son como los gringos. No tienen amigos, tienen intereses. Entonces, el creer que los empresarios siempre van a la buena y van a actuar para beneficio de México, hay que tener cierto cuidado. Los empresarios normalmente verán siempre primero por sus propios intereses. Hay que ser muy prudente en el acercamiento con determinados grupos.
Mi sexta recomendación sería: no le mueva un ápice al Centro Federal de Conciliación y Registro Nacional. No le mueva nada. Respete su autonomía. Déjelo madurar. Y si es posible, no cambie funcionarios. Lo están haciendo muy bien y poco a poco. Falta mucho por madurar. Vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos de turbulencia y este centro federal se va a convertir en el faro de la libertad sindical en México. Es muy importante que todos lo cuidamos. Séptimo punto: se va a tener mucha turbulencia sindical. Van a existir detentaciones de contratos colectivos de trabajo, firmas de contratos colectivos de trabajo, reconocimiento de sindicatos minoritarios, amenazas de controversias laborales en el marco del TEMEC, constancias de mayoría, nuevas centrales sindicales, nuevas agrupaciones. Yo creo que lo que más se requiere en este momento de gran turbulencia es decir, vamos a fijarnos en este marco de paz, tener como faro guía al Centro Federal de Conciliación, apoyarlo, respetarlo y el tratar de que todo va a ir madurando en su tiempo. Todo proceso de madurez y de libertad es como la adolescencia. Van a existir mucha estridencia en algunos momentos, en algunos tiempos, pero lo que hay que dejar es un poquito que pase el tiempo, un poquito que llegue la paz, confiar en los trabajadores, confiar en la sabiduría de las bases de los trabajadores. No siempre se les va a poder engañar. El tener el voto libre, directo y secreto es una gran arma. Es una gran arma que va a durar por mucho tiempo. Hay que irlo vigilando, hay que irlo cuidando y hay que ir confiando en esa democracia. Creo que con esto serían los primeros comentarios que yo tuviera para estas nuevas autoridades, tanto a nivel nacional como futuras autoridades del trabajo. El decir, vienen tiempos difíciles, un poquito regresando al inicio, decir, como Pedro y el lobo, decir, ahí viene el lobo, es el decir, tenemos que ser prudentes, tenemos que saber que vienen los cambios, pero que hay que actuar con mucha calma, no dar gritos de alarma, sino más bien gritos de alerta de que se pongan a trabajar las gentes. Les agradezco mucho su atención a este breve podcast, pero no quise dejar de pasar el tiempo sin expresar una opinión muy personal. Seguiremos en los siguientes podcasts con invitados muy impresionantes, muy importantes. La siguiente invitada es una persona que trabaja hace muchos años haciendo reclutamiento y selección desde Estados Unidos y creo que va a llamarles mucho la atención. No quiero otra cosa más que dejarles un gran saludo, un fuerte abrazo y el agradecerles mucho por su mañana, tarde o noche a la hora que nos estén escuchando. Les agradecemos mucho su atención a este podcast. Muy buenas mañanas, tardes o noches.